El desastre militar de Racroi. A los 4 meses de la caída de Olivares iniciaba la fase de desastre militar hispánico que se iba fraguando desde muchos años antes. Durante un siglo los tercios viejos españoles habían tratado de imponerse en Europa. Carpintero, ¿y qué te han parecido sus soldados? Diantre, estos no son los de costumbre. Jeter, el corazón se me oprime cuando se ve venir una compañía por la calle bajo, tiesos como cirios, con las miradas fijas, todos a un mismo paso, y cuando están de centinela y pasan por delante, parece que le quieren traspasar a uno con la mirada, y es su aspecto tan severo y gruñón que parécenos ver en cada esquina un carcelero. No me gustan nada. Nuestra milicia sí que era alegre. Ellos se tomaban sus libertades, se ponían a sus anchas el sombrero sobre la oreja, vivían y dejaban vivir. Pero estos bribones son como máquinas con el diablo dentro. Goethe, del Egmont. Piqueros, arcabuceros, mosqueteros, al son del pífano y de sus cajas, marchaban por los caminos de Occidente en todas direcciones, de Italia a Flandes, de Francia hasta Alemania, mal pagados, con hambre y sed de aventuras, empujados por la eterna miseria popular de su país. A la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros, no fuera en verdad, recuerda Cervantes en su Quijote. La problemática político-militar de la Guerra de los 30 años se había complicado con la intervención de Francia, militando contra los Habsburgo, más que favoreciendo a los príncipes alemanes protestantes. En mayo de 1635 Richelieu había declarado la guerra a España, atosigada en años sucesivos por los graves problemas planteados en Vizcaya, Aragón, Cataluña y Portugal, que favorecieron los manejos y maniobras del cardenal francés. A principios de 1643 Richelieu acababa de morir y Olivares de ser valido de Felipe IV. Estallaron de nuevo las hostilidades en el norte de Francia. Las armas francesas habían experimentado en años anteriores graves reveses en el campo abierto, ante Thionville en 1639, cerca de Sedan en 1641 y en Honnecourt, en las fuentes del Escalda en 1642. El ejército español conservaba todavía su prestigio, pero las bajas sufridas en sus tercios no se reponían. Francia confió su ejército de Picardía al duque de Enghien, Luis de Borbón, más conocido luego por su título de príncipe de Condé. Joven de poco más de 20 años, en 1642, demostró energía y habilidad, patentes desde el momento en que organizó sus tropas y dispuso sus acantonamientos, preparándose para la decisiva contienda. El ejército español estaba mandado por Melo de Castro, marqués de Torrelaguna, sucesor del cardenal Infante, en el gobierno de los Países Bajos. Era hábil diplomático e inteligente administrador, pero no confiaba mucho en sí mismo como militar. A pesar de conseguir en mayo de 1642 su gran victoria de Gonnecourt contra los franceses, era lo suficientemente sincero como para escribir al rey Felipe: «Pruebe vuestra majestad cuanto quiera mi voluntad, pero no más mi fortuna, habiendo quedado con tal conocimiento de lo poco que valgo en las horas que duró la batalla, que deseo por todo extremo y sobre todo dejar estas victoriosas armas a otro general que pueda coger el fruto de lo que hemos sembrado». No obstante, el monarca español lo confirmó en los cargos de gobernador de Flandes y jefe de las Fuerzas Armadas. Melo partió entonces hacia la frontera francesa. Uno de sus principales objetivos era atacar Racroi, fortaleza que cerraba el acceso al curso superior del río Oise, camino natural y directo a París. Allí se produjo el choque decisivo. El 16 de mayo de 1643 empezó el sitio de Racroi y al día siguiente ya llegaba el duque de Enghien a socorrer la plaza cercada. El ejército español se componía de 25 tercios, españoles, valones, alemanes, italianos y borgoñeses, 15 escuadrones de caballería de Flandes y 14 de caballería de Alsacia, mandada esta por el propio Melo de Castro. El ejército francés del duque de Enghien se componía de 18 batallones de infantería y 32 escuadrones. La caballería estaba equilibrada en ambos bandos. 7.000 caballos en cada uno, pero el número de hombres era mayor en el ejército español, 26.000, que el francés, 23.000. El 19 de mayo se inició la batalla al amanecer. A las pocas horas, ambos contendientes se vieron amenazados en sus respectivas retaguardias por recíprocos movimientos envolventes, pero el duque de Enghien, superado su mala situación, concentró sus ataques contra los tercios españoles, que parecían inconmovibles. Al fin, los franceses lograron penetrar en las maltrechas filas españolas, consiguiendo aniquilarlas. La monja María de Jesús de Agreda.
En el mismo año, en 1643, en que se entablaba la batalla de Racroix y fallecía la primera esposa de Felipe IV, éste iniciaba una correspondencia secreta con una monja, Sor María de Jesús de Agreda. Sor María de Jesús, 1602-1665, llamada de Agreda por haber nacido en esta población de Soria, profesó en la orden franciscana a los 16 años de edad, llegando a ser priora de su convento antes de los 25. Aunque gozaba fama de santa y de ser favorecida con revelaciones sobrenaturales al modo de Santa Teresa, la Inquisición le promovió un proceso del que salió absuelta y triunfante. Escribió varias obras, la más conocida de ellas, La mística ciudad de Dios, historia de la Virgen, muy celebrada en el siglo XVII, aunque calificada de piadosa novela por algunos autores y censurada por la Universidad de la Sorbona y por el Papa Alejandro VII. El rey Felipe IV y la monja María de Agreda murieron en el mismo año, 1665. Durante 22 años mantuvieron una correspondencia epistolar sumamente interesante para el historiador. Las cartas de esta religiosa franciscana contienen numerosos consejos en materias morales y políticas, útiles para conocer a los hombres y los sucesos de aquella época, consejos que el versátil monarca no parece haber seguido siempre al pie de la letra. ¿Acaso sean más interesantes las contestaciones del rey, cuya figura moral, política y literaria queda diseñada en estas páginas íntimas no destinadas a la publicación? De ellas se coligen el diagnóstico psicológico del monarca, la parálisis de su voluntad, o, por mejor decir, la ausencia de voluntad, porque con frecuencia da la impresión de que no la tuvo nunca. El esqueleto de un gigante. En 1645 se desarrollaban negociaciones en Münster, Westfalia, para hallar una solución a la prolongada guerra de los 30 años. En ellas estuvo presente, enviado por Felipe IV, un notable escritor español, Diego de Saavedra Fajardo. Se respiraba un clima de cansancio general en Europa, asolada por una lucha interminable, y se trataba de encontrar una paz relativamente satisfactoria para todos. No obstante, continuaba la guerra entre franceses y españoles. ¿Acaso el desenlace de la paz de Westfalia fue precipitado por la victoria de Lens, el 20 de agosto de 1648, conseguida por el duque de Enghien, el vencedor de Racroix, frente al ejército hispano-austríaco? Con todo, y a pesar de la firma del Tratado de Westfalia, en octubre del mismo año, Francia y España siguieron luchando, y por ironías del destino, o mejor dicho, de los avatares políticos, el mismo duque de Enghien, ya príncipe de Condé, se batió contra su propio país al frente de tropas españolas, llegando incluso a entrar victorioso en ellas en Racroix, 1653, a los 10 años de haber vencido a Melo de Castro en el mismo campo de batalla. La guerra hispano-francesa duró unos años más. La batalla de las Dunas, en junio de 1659, fue el último eslabón de las desdichas militares españolas de aquella época. Se imponía la necesidad de negociaciones que se celebraron durante 3 meses, de agosto a noviembre de 1659, en la isla de los Faisanes, en Bidasoa, río fronterizo entre Francia y España. Resultado de estas conferencias fue la llamada Paz de los Pirineos, en virtud de la cual Felipe IV cedió a los franceses la región del Artois, varias plazas de Francia y de Luxemburgo, la ciudad de Avernes, Borgoña, los condados de Rosellón y Conflent y Cerdeña al norte de Puigcerdá, excepto el enclave de Chivia, quedando así delimitada definitivamente la frontera franco-española. Quedó estipulado además el matrimonio entre Luis XIV de Francia y con María Teresa, hija primogénita de Felipe IV, la que renunciaría a la sucesión de la monarquía española, mediante la promesa de que aportaría en dote 500.000 de escudos. Muerte de Felipe IV. La primera mitad del reinado de Felipe IV parece presidida por la destacada figura del conde duque de Olivares. En su segunda mitad el papel de valido lo representó Luis de Haro, sobrino del conde duque, político escaso de luces, deficientísimo militar e inhábil en negociaciones diplomáticas, que apenas dejó otra huella que su intervención en la paz de los Pirineos, poco afortunada. Murió en 1661. Desde la derrota del ejército español en Montes Claros, junio de 1665, que consagró para siempre la independencia portuguesa, Felipe IV quedó sumido en una profunda melancolía, agravada por el panorama que entreveía en torno de él. En 1645 había perdido a su hijo Baltasar Carlos y su heredero presente, Carlos II, era un retrasado físico y mental,
Débil y enfermizo, su segunda esposa, Mariana de Austria, entregada a los manejos de su confesor, el jesuita alemán Mihard, se hallaba en pugna abierta con Juan José de Austria. Al cabo, este hijo bastardo, con todos sus defectos y fracasos, era la figura más importante y representativa de la monarquía, y previa también un porvenir incierto y decadente para la monarquía hispánica, que sus favoritos tanto le habían prometido engrandecer sobre todas las potencias de Europa. A los 60 años de edad y 44 de reinado falleció Felipe IV, dirigiendo a Carlos, su hijo y sucesor, estas lastimeras palabras: «Quiera Dios, hijo mío, que seas más venturoso que yo». Palabras que ni el infeliz príncipe comprendió entonces, ni por desgracia se vieron realizadas después. El siglo de oro español. 2. Retorcimiento. Góngora y su época. Desvinculada de la realidad de la España de finales del siglo XVI y principios del XVII, y en especial las clases dirigentes de Castilla, prefería soñar a laborar, arropada con el falso espejismo económico de las Indias. Pasada la época de las conquistas americanas y de las hazañas europeas, en declive notorio la hegemonía española, la mentalidad hispánica se perdía entre la hojarasca de complicadas ensoñaciones e imágenes, en retorcidos juegos de conceptos, en glorias pasadas y fracasos presentes, en busca de una evasión suicida que no acaba de concretarse. A la crisis política y económica seguiría asimismo un agotamiento de todos los recursos estéticos, después de ofrecer al mundo los frutos más maduros de un incomparable genio artístico que, aún encuadrado en el llamado siglo de oro, abarcó casi 2 centurias completas. A mediados del siglo XVI, la poesía castellana de entronque garcilasista se había escindido en 2 escuelas divergentes, la sevillana y la salmantina. Extremando sus respectivas preferencias por la forma o el fondo, surgieron durante la primera mitad del siglo XVII otras 2 escuelas, más divergentes todavía, la culterana y la conceptista, que encajan en el movimiento estético barroco de carácter general. En efecto, no fue solo en España donde se elaboró esta manera de concebir el arte. Escuelas similares o paralelas podemos observar en el Eusin inglés, en plena época isabelina, en el marinismo italiano y aún en el preciosismo francés, que Molière ridiculizaría a finales de siglo. En las letras españolas, el culteranismo, expresión selecta y complicada del lenguaje, alcanzó gran desarrollo de Góngora. Su principal representante recibió también el nombre de gongorismo. Luis de Góngora y Argote, 1561-1627, nació y murió en Córdoba, ciudad que ha sido calificada como la más brava y ardiente, compleja y espiritual de Andalucía. Estudió en Salamanca y recibió tonsura clerical en 1579, si bien no recibió órdenes mayores hasta 1606, cuando contaba 45 años de edad. Con relación a su actitud literaria, cabe decir que a su estilo natural y sencillo, incluso popular, sucedió desde 1609 una nueva manera de versificar, erudita y alambicada, que no abandonó hasta su muerte. En sus últimos años padecía una extraña amnesia. Enfermó de la cabeza, dice su biógrafo. Hoces, editor de sus obras, no habló en esto más claro, porque no hay flor que tope con abeja, de arañas se puebla el aire. No fue lesión del juicio, el mal de la cabeza, en la memoria cebó la violencia toda. El estilo culterano. El culteranismo es, según Lope de Vega, una palabra inventada por Bartolomé Jiménez Patón, preceptor del conde de Villamediana, con los ejemplos antiguos de Juan de Mena y Juan de Padilla el Cartujano, con los de los poetas cordobeses Lucano y Séneca, anteriores a aquellos en la Roma de los Césares, y por último con los del caballero Marini en Italia, y don Luis Carrillo en su patria misma, introdujo voces y giros de la lengua latina, entre estos las más violentas transposiciones, a fin de que las musas hablasen en un idioma distinto del vulgar. Con el culteranismo sucedió lo que con todas las cosas humanas que se admiran o extrañan. Al principio tuvo fanáticos partidarios y detractores irreductibles, luego un aluvión de imitaciones que desacreditaron la escuela. No puede negarse que Góngora supo derrochar gracias en su primera época, sencilla y natural, no exenta a veces de maliciosa socarronería, la de sus romances y letrillas. Servía en Orán al rey, un español con 2 lanzas, y con el alma y la vida, a una gallarda africana, romancillos como La más bella niña, de nuestro lugar, Hoy viuda y sola y ayer por casar, y letrillas que se han convertido en una expresión vulgar y corriente. Dineros son calidad, ¿verdad? Más ama quien más suspira, mentira. Ande yo caliente y ríase la gente.